Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia de la psicointensivista de UPC Verónica Vargas. Trabaja en el Servicio de Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico Universidad de Chile y hoy nos presentará el tema Consideraciones de cuidados psicológicos del personal sanitario en tiempos de COVID-19. Les recordamos que el chat estará disponible durante la sesión e iremos recopilando sus dudas para ser respondidas al final por el expositor, por lo que les solicitamos hacerlas durante toda la charla y no solo al final de esta. Además, les solicitamos ingresar al siguiente link que les dejaremos en el chat para que podamos realizar un diagnóstico educativo, el cual se ha realizado a través de las distintas charlas y ver los temas que son de su mayor interés y que necesitan refuerzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, mi nombre es Verónica Vargas, soy psicointensivista y me desempeño en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para nosotros, como unidad, esta temática es una de las temáticas más relevantes que hoy día estamos abordando a nivel no solamente como hospital, sino que a nivel país. Hoy día podemos pensar que no solamente estamos frente a una pandemia médica o biomédica, esto también es una pandemia a nivel emocional, a nivel cognitiva, incluso a nivel psiquiátrico, con las consecuencias que esto acarrea en nuestros funcionarios al mismo tiempo. Para comenzar, me gustaría mostrarles el panorama en el cual se encuentra el mundo actualmente, que es lo que en el fondo nos invita y nos convoca a hacernos cargo de esta situación a nivel país. Ya en algunos periódicos de renombre a nivel internacional se levanta la necesidad de realizar atención psicológica a nuestro personal sanitario, o más bien recuerdos psicológicos para que puedan funcionar y actuar de manera efectiva durante su quehacer laboral. Como por ejemplo, el estado de alarma en personal sanitario es altamente estresante, ya que se establece que el nivel de estrés y agotamiento emocional en los funcionarios es tan alto que incluso les impide poder ejercer adecuadamente su trabajo en las situaciones de mayor algidez, de mayor, digamos, situación crítica. De esta misma perspectiva, algunos han ido más lejos y han establecido que debido al coronavirus, que es una situación que ni ustedes ni nosotros a nivel, digamos, internacional hemos vivido antes. Por lo tanto, ya se establece que el apoyo psicológico del personal de urgencias UCI y que también se encuentran en cuarentena o aislamiento por haber tenido contacto con un paciente COVID positivo es necesario. Este periódico, como ustedes lo ven, es español, es de Madrid, y ellos comenzaron mucho antes a hacer atención de pacientes con COVID positivo. Sin embargo, se dieron cuenta al corto periodo de tiempo que ya había una necesidad de poder de levantar, primero hacer una evaluación y un diagnóstico de lo que estaba pasando con los funcionarios, e inmediatamente, casi de manera paralela, realizar atenciones o sostén psicológico de los mismos funcionarios. ¿Por qué? ¿En qué estamos nosotros? Ya en el año 2018, y aquí quiero que presten especial atención, el CIDES levantó esta investigación, donde establecen que nosotros, los estamentos de salud, nos encontramos en una situación crítica, estableciendo que las licencias médicas del personal sanitario ponen en riesgo la atención en los hospitales. Aquí ya se prendió la alarma, años atrás, y este es el escenario desde el cual nosotros estamos partiendo la atención en pandemia, y ellos establecen que el fenómeno del ausentismo laboral por licencia médica curativa persiste como una de las grandes amenazas a la continuidad del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día estamos partiendo con funcionarios que se encuentran en casa debido a otras situaciones personales de enfermedad. Y a partir de esto, otros países nos han mostrado que también puede aumentar la tasa de ausentismo debido al miedo, debido a la inestabilidad emocional que significa enfrentarse a atender pacientes con COVID positivo. De la misma perspectiva, se establece que el área de servicios médicos lidera las bajas del personal por enfermedad. Así también que son los técnicos, el personal técnico de nuestros hospitales, quienes presentan más licencia, así también los auxiliares, los administrativos, y en un menor porcentaje los profesionales. Desde aquí partimos. Esta es nuestra base desde la cual
pensamos el grupo de personas con el cual estamos trabajando. Ahora, probablemente ustedes manejan este tema mucho mejor que yo. No solamente estamos invadidos por la cantidad de cifras que nos muestran a diario en las noticias, en las páginas, digamos, de soporte científico, pero yo les muestro las cifras a un momento antes de ingresar a esta charla. Estados Unidos va actualmente con 560.000 casos, con un total de 22.000 fallecidos. Le sigue España, que no es una novedad, le sigue Italia y le sigue Francia, con 132.591 casos, con un total de 14.393 fallecidos. Le sigue Alemania, United Kingdom, China, y por último les quiero mostrar nuestra realidad. Hoy día, como les vuelvo a repetir, a unas horas de haber ingresado a dar esta charla, nuestro país consta con 7.213 casos de pacientes con COVID positivo, con un total de 80 personas fallecidas. Ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver esto con hablar de cuidados psicológicos de nuestro equipo sanitario? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Si analizamos la cifra, son nuestros profesionales que están en hospitales los que están trabajando con estas cifras. Son nuestros profesionales los que están lidiando con estas 22.115 muertes. En nuestro país son nuestros funcionarios los que están haciendo acompañamiento a estos 80, o que hicieron acompañamiento a estas 80 pacientes que han fallecido en nuestras unidades críticas. Por lo tanto, son ellos los que se llevan la mayor carga emocional de lo que significa acompañar a un paciente en fin de vida cuando su familia no puede ingresar, que es algo que no habíamos vivido antes. Probablemente se puede asemejar a lo que vivimos el 2009 con el H1N1, sin embargo, esto es una escala mayor. Por tanto, ¿cuál es la situación psicológica a nivel mundial? Que hemos hecho una recopilación a nivel internacional. Como les había mencionado, yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y no solamente estamos orientados a identificar cuáles son los mejores tratamientos para hacer frente al COVID, digamos como patología sanitaria, sino que también le hemos estado haciendo seguimiento a qué está pasando con los funcionarios, que son los que trabajan con estos pacientes. Ya se han identificado, digamos, patrones de sintomatología que nosotros esperamos o podría suceder también en nuestro país. El 70% de los funcionarios de una gran investigación que se realizó en China presentan síntomas angustiosos. La angustia puede llegar a apoderarse de nosotros, y si se apodera de nosotros, no podemos pensar, no podemos actuar, no podemos atender a un otro, porque estamos muy concentrados en nuestro propio padecer. El 50% de los funcionarios presentaban síntomas depresivos, y esto fue más frecuente en enfermeras mujeres que en médicos. El 44%, casi un 45%, presentaban síntomas ansiosos, que no es lo mismo que la angustia. Y por último, el 34% de estos funcionarios presentaban síntomas de insomnio, ya sea de mantención o de conciliación. Por lo tanto, un gran porcentaje no está descansando. Ahora, esta investigación, que es una de las que más se está replicando y para nosotros resulta muy importante, por lo menos darla a conocer en este contexto, se realizó entre el 29 de enero y el 3 de febrero, en un total de 1.257 trabajadores del Instituto de Wuhan, y participaron un total del 60,5%. Eso es una cifra que es bastante alta y representativa. Ahora, el 41,5% de esta misma muestra eran trabajadores de atención médica de primera línea. Entendemos primera línea como emergencia, unidad de pacientes críticos y en algunos otros dispositivos que se trabajan con pacientes en fin de vida también. ¿A qué quiero llegar con mostrarles esto? Hay una cuña que lo estableció Yang Bulai de la Facultad de Medicina de una universidad en China. Estableció que trabajar en la primera línea es de por sí un factor de riesgo independiente para mostrar peores resultados de salud mental respecto a todas las dimensiones de interés. Eso quiere decir todas las dimensiones que uno podría considerar de declive emocional. Les dejé la cuña de la investigación por si quieren acudir a ella, Factors Associated with Mental Health Outcomes Among Health Workers. Ahí está para que puedan ingresar. Ahora,
¿qué es lo que nosotros pretendemos? Lo que primero que todo es mostrarles el escenario actual. Esto quiere decir que nuestros funcionarios, nuestros compañeros laborales se enfrentan a una gran carga emocional, pero también a una eventual crisis sanitaria, que hasta el momento todavía no se ha vivido dentro de la estadística como se espera en las próximas semanas. Así también necesitamos desarrollar adecuados mecanismos que nos ayuden a poder sostener situaciones críticas al interior de nuestras unidades. Posibles riesgos del personal sanitario en relación al panorama expuesto por COVID-19, que uno tiende, ¿no?, a establecer parámetros comparativos entre países, por ejemplo, de Europa, que hoy día ya nos llevan la delantera como en 3 meses, y nosotros que estamos recién iniciando con aproximadamente 1 mes y algunas semanas. Por último, nuestro objetivo final es prepararnos, pero no solo en temas de gestión hospitalaria, no solamente en temas de cantidad de camas para poder resolver la cantidad de pacientes que van a llegar como tipo consultante, sino también qué va a pasar con los funcionarios que van a tener que atender a estos pacientes, ya que muchos de ellos jamás han trabajado en instituciones críticas. Muchos de ellos han estado trabajando por años, por ejemplo, en departamentos ambulatorios. Sin embargo, ahora por la contingencia se suma a una atención crítica, porque necesitamos manos, necesitamos mentes, pero sobre todo necesitamos calidad de atención. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos identificar si nosotros mismos nos encontramos con dificultades emocionales trabajando? Bueno, todos los que estamos acá presentes, ustedes que se encuentran ubicados en sus lugares de trabajo, en su domicilio, vamos a experimentar cierto nivel de shock, ¿ya? Probablemente esto ya sucedió. Hace 2 semanas atrás nos encontramos completo con una sensación de desorganización o pérdida de control de lo que está pasando a nivel actual en nuestro país, ya que no contamos con los parámetros, clínicos para poder atender a esta enfermedad. Tampoco contamos con los protocolos institucionales para poder hacerle frente. Pero por sobre todo nosotros emocionalmente no estamos preparados para poder sobrellevar lo que significa tener que ir a trabajar con el miedo de contagiar a nuestra familia, con el miedo de hacer esto extensivo hacia nuestros hijos. Sin embargo, debemos hacerlo porque si nosotros no vamos, ¿quién lo va a hacer? En segundo lugar, podemos sentirnos más tristes, más temerosos de contraer nosotros la enfermedad, de hacerlo extensivo hacia las personas que queremos, o nosotros ser un vector de contagio para el paciente que se encuentra crítico. También podemos experimentar cierto nivel de resentimiento hacia, por ejemplo, nuestra unidad laboral, resentimiento hacia nuestras jefaturas, por sentir esta necesidad de tener que ir a trabajar, resentimiento hacia nosotros mismos, por tener un nivel moral tan alto que sabemos y entendemos que si nosotros no vamos a trabajar, probablemente esa responsabilidad va a recaer sobre algún colega, aumentando su carga laboral. Vamos a sentir culpa. En este momento me quiero detener porque de todos los aspectos, el que más carcome a nivel interno, el que más, es materia de trabajo posterior, es la culpa. ¿Culpa en qué sentido? En tener que ir a trabajar y pensar que podemos llegar a contagiar a nuestra familia. En algunos casos puede haber sucedido ya. O también culpa por no querer ir a trabajar y permanecer en nuestro domicilio pese a que tenemos que ir a cumplir un turno, por ejemplo. Pero lo que ha demostrado la investigación o el levantamiento del estado del arte, si se quiere, en otros países, es que hoy día es nuestro personal de enfermería y nuestro personal médico los que más demuestran culpa al tener que tomar decisiones que arriesgan la vida de las personas y que hoy día es materia ético-legal, como por ejemplo, si tengo 2 pacientes, ¿cuál de los 2 tiene una estimación de vida mayor para poder brindarle ventilación mecánica porque no tengo toda la cantidad de ventiladores para la población total? Incluso sabemos que hay algunas comunas que no cuentan con ventilación mecánica, por ejemplo Panguipulli, por dar un ejemplo. También podemos sentir una suerte de desesperanza respecto al futuro, desesperanza respecto a la situación actual, desesperanza respecto a mi propio trabajo en esta unidad en particular. Puede que nos demostremos actitudinalmente irritables, ¿ya? Hacia uno mismo, irritable hacia los demás, o hiperreactividad, que en otras situaciones, en otras circunstancias, no nos afectarían tanto las cosas como nos afecta hoy día. Por supuesto, todo esto se suma
a la distancia, el distanciamiento social. ¿Qué quiero decir? Un distanciamiento físico, porque lo que hoy día tenemos que potenciar es la unidad social. La distancia es solo física. Puede que aumente nuestra labilidad afectiva. Si usted, por ejemplo, es una persona que se considera muy fuerte de carácter, que digamos, no se deja llevar por sus emociones o sentimientos con facilidad, sin embargo, este último tiempo se ha dado cuenta que le han dado ganas de llorar, o, por ejemplo, si se ha sentido un poco inestable emocionalmente, cosa que antes jamás le hubiese sucedido, puede pasar. Por último, que dentro de toda la gama digamos, vivencias autorreportadas a nivel emocional que les he mostrado, la que es más compleja es el bloqueo emocional o la frialdad. Quiero que se pregunten, si ustedes más bien frente a esta situación de pandemia, se sienten más entumecidos en el sentido de que indiferencia, que en realidad esto es una situación que es similar a otras y va a pasar, o más bien, como ya había mencionado anteriormente, hay un bloqueo donde ustedes solamente piensan y no hay un reporte de lo que están sintiendo, sino más bien hay una frialdad. Ese es un punto que es sumamente importante porque ningún ser humano puede sostenerlo por mucho tiempo. Ahora, si pensamos sobre las vivencias que ustedes mismos pueden tener a nivel, si pensamos, después vamos a pasar a las cognitivas, ahora quiero centrarme cuáles son los pensamientos o temores que han reportado otros países, incluso nuestro país, con algunas evaluaciones iniciales que se han realizado en algunos centros asistenciales. ¿Qué es lo que pasa con las personas? ¿Por qué hay tanto nivel de desorganización emocional? Porque esto pasa por sus mentes. Número uno, a nivel de noticia internacional, se sabe que el nivel de contagio puede llegar a ser alto. Si sabemos que hace 2 semanas atrás, 3.000 funcionarios ya habían contraído el coronavirus en China. Así también, una gran cantidad de funcionarios se encontraba en aislamiento, que es este distanciamiento laboral por aproximadamente 14 días. Y contando que hoy día en nuestro país contamos con 80 casos de personas que han fallecido por esto. Si pensamos que también nos encontramos perseverativamente pensando en que podemos contagiar a nuestras familias, en que podemos ser un vector hacia nuestras personas más queridas, evidentemente es un temor que nos acompaña y no nos suelta, ni en la casa ni en el trabajo. También hoy día no es, digamos, algo de lo que no se hable, la carencia de elementos de protección personal o las medidas de bioseguridad en general, la cual hemos tratado desde diversas fuentes tratar de abordarlo. Sin embargo, algunos hospitales ya han decidido lisa y llanamente la confección de sus propias medidas de seguridad para poder ofrecerle a sus equipos que trabajan en unidades críticas, aumentar la sensación de seguridad. Y por último, el conflicto entre las demandas personales, pero también las demandas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo muy claro que debo cumplir ciertas funciones en mi lugar de trabajo, pero al mismo tiempo tengo una demanda personal. Por ejemplo, mi familia demanda mi atención en este minuto porque ellos también pueden estar desorganizados en torno a esto. Quiero recordarles que la mayoría de nosotros, si no todos, nos encontramos realizando a veces atenciones a distancia, teleasistencia, por ejemplo, para proteger la cantidad de dotación laboral activa que tenemos. Incluso nos encontramos rotando. Por lo tanto, aquellos que vamos a trabajar de manera presencial, sin duda podemos considerarnos a nosotros mismos como un factor vulnerable de contagio. Ahora, pensando desde la perspectiva cognitiva, ¿qué es lo que les sucede o no sucede a los que trabajamos en unidades críticas? Primero, podemos sentirnos a un nivel alto de confusión, donde nuestras ideas no impresionan claridad, sino más bien el panorama, o incluso si es que nos encontramos con muchos pacientes con COVID positivo en nuestra UCI o en nuestra unidad, en la UPC en general, puede que nuestro nivel de confusión sea tan alto que no podamos organizar nuestra propia tarea. También existe la posibilidad que en mayor grado, concentración que el anterior, es sentirnos desconcentrados, que nos hayan dado ciertos lineamientos de lo que tenemos que hacer, sin embargo, digamos, la información no la podemos incorporar, porque al estar distraídos no podemos incorporar, por lo tanto no se provoca lo que es el anclaje de la idea a nivel cognitivo. Podemos experimentar la presencia de pensamientos y recuerdos intrusivos. Si es que alguno de ustedes, alguna de las personas con las cuales trabaja,
ha experimentado anteriormente una experiencia traumática. Por ejemplo, una experiencia hospitalaria en UCI de larga data. Por lo tanto, ya tienen la experiencia de haber estado en una situación crítica. Puede que despierten estos sentimientos que antes no los elaboró, ni tampoco logró hacer el cierre, digamos, adecuado, sino que más bien ahora se despiertan con un nivel de desorganización mucho mayor que si esto jamás se hubiese presentado en su vida. Hablo de una crisis sanitaria. También puede aparecer lo que son los pensamientos rumiantes, eso quiere decir que dan vueltas y vueltas y vueltas en su pensamiento, y usted no puede hacer emboque, eso quiere decir el cambio. Autoexigirse a usted mismo el cambio de un pensamiento por algo más positivo, reemplazando el negativo de manera voluntaria. Podemos estar más inatentos, no podemos realizar el emboque que les había mencionado, y aumentan los pensamientos catastróficos tales como: estoy enferma, sin duda me contagié porque acabo de ver a un paciente y este paciente estaba muy cerca y me habló, o tosió o estornudó, pese a que usted se encontraba con todo su equipamiento de protección personal. Otro fue: creo que contagié a mi familia, creo que me siento muy mal, creo que no puedo ir a trabajar, esto está muy mal, Chile está muy desorganizado, necesitamos todos ordenarnos de alguna manera porque esto está mal. Cada uno de esos pensamientos habla de una catástrofe, que nos vamos, digamos, no habla de una suerte de propósito organizativo, sino que habla todo lo contrario, que nosotros no tenemos las herramientas ni la capacidad para poder organizarnos frente a esta pandemia. Y debemos evitar tener pensamientos catastróficos. Así también, esto se da sobre todo en personal médico y de enfermería, disminuye mucho el pensamiento reflexivo. Usted ya no puede hacer metacognición ni pensar en usted. Y aumenta el pensamiento analítico, causa y efecto. Yo le doy esto al paciente, debería responder de esta manera, pero no hago una reflexión de cómo lo estará pasando el paciente, cómo lo estoy pasando yo respecto de él. Termina mi turno y yo dejo de pensar en la situación, sin embargo, hay pensamientos que me quedan dando vueltas y yo no los puedo evitar. Ahora, también esto tiene una consecuencia en el cuerpo. Y por cuerpo me refiero a nos vamos a encontrar más tensos, dolores en algunas zonas que nunca antes habíamos tenido, y la primera respuesta que nosotros los seres humanos encontramos no es que esto es una tensión asociada al estrés o al burnout, sino que esta es una tensión porque tengo una afección corporal que debo buscar la consecuencia médica. Sin embargo, no tenemos consecuencia médica, pero sí desde la salud mental. Puede que nos encontremos más cansados, más fatigados, pero con juicio de realidad. Vamos a trabajar más sin duda. Puede que tengamos dificultades con el sueño, digamos, de mantención, lograr dormir toda la noche como lo hacíamos antes, o de conciliación. Eso quiere decir que estoy tratando de dormir y a eso de las 4 de la mañana recién logro conciliar el sueño. Puede que experimentemos cambios en el apetito, y esto, aunque ustedes no lo crean, debemos estar muy atentos a ello. Nosotros le llamamos hiperfagia al aumento del deseo de comer, también en cantidad, y a la inapetencia, a la baja del deseo de alimentarnos. Ambos son de mucho riesgo. Podemos experimentar taquicardia, sentirnos más nauseabundos, con mayor nivel de cefalea tensional, que es dolor de cabeza, y con molestias musculoesqueléticas, que se han reportado, las que más se han reportado a nivel internacional son la fatiga, el insomnio, las náuseas y las molestias musculoesqueléticas. Bien, ahora yo los quiero invitar a que se hagan ustedes mismos una autoevaluación de lo que yo voy a referir a continuación, que eventualmente también se lo pueden mostrar al resto de su equipo y hacerlo extensivo. Me gustaría preguntarles si es que ustedes, actualmente en sus lugares de trabajo, con la labor que ya tengan, ya sea personal técnico de enfermería universitario, enfermería, o ya sea algún trabajador social, algún colega psicólogo que esté viendo esta presentación, ¿cómo se sienten respecto a este mes y algunas semanas que llevamos de experiencia con esta patología tan severa y tan crítica como es el COVID positivo? ¿Han experimentado conductas de aislamiento? ¿No? Ya sea, por ejemplo, de ir a trabajar, ya sea, por ejemplo, de aislarse al interior de su propia casa para evitar el contacto con otros. Si es que, por ejemplo, han manifestado más evitación en la interacción con sus miembros de la familia, con sus mismos colegas, y han, de pasar de ser una persona muy sociable, han pasado a ser personas más introvertidas.
si es que han manifestado, por ejemplo, sentimientos de rechazo hacia su actividad laboral o deseos de abandonar su actividad laboral o incluso en un grado más crítico, simplemente haber abandonado sus labores. Una actitud más fría, más distante, sentimiento o más actitud de indiferencia frente, por ejemplo, al sufrimiento del otro o al sufrimiento o molestia de algunos compañeros del equipo. Si es que han manifestado algún nivel de distanciamiento afectivo, ¿no? Eso quiere decir que, como medida de protección de sí mismo, han estado pensando de manera resolutiva qué hacer con esta situación y no se han cuestionado qué pasa con ustedes a nivel emocional de estas mismas decisiones que están tomando. Si es que han adoptado actitudes de sobreprotección y control, como por ejemplo, aumentar el uso de elementos de protección personal, como por ejemplo, ponerse doble guante, doble pechera, utilizar la antiparra más el protector facial, utilizar una N95 por sobre una quirúrgica, o viceversa, etc. Es muy importante y es una forma de hacernos un autodiagnóstico sobre cómo nos encontramos también nosotros o nuestros compañeros de equipo respecto al afrontamiento de esta situación. Entonces, hablemos de los riesgos psicosociales laborales en concreto. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando? Y que esto es un levantamiento más bien empírico de la cantidad de papers que se han generado en torno a lo que es digamos, el impacto en un trastorno emocional en países como España, China e Italia. Estrés laboral, alto nivel de estrés laboral. Y por esto entendemos como un desequilibrio entre las demandas y los recursos con los que contamos para poder responder. No solamente hablo de los recursos materiales, hablo del recurso humano que contamos para poder hacer frente, ¿ya? Carga mental, yo creo que es algo que es conocido por todos debido al exceso de la demanda y que esto no es solamente un exceso de demanda, sino que va a ser sostenida por semanas y una atención, necesidad de que usted esté muy atenta en las actividades que está realizando para evitar, por ejemplo, un acto de inatención que se ha reportado en otros países, es que ingresan a la unidad del paciente sin haberse puesto sus elementos de protección, o que salen de la unidad del paciente utilizando los elementos de protección. Sabemos que debemos retirarnos algunos elementos antes de salir de la unidad. Por ejemplo, los sentimientos de riesgo en la actividad, un acelerado ritmo laboral, y también temores asociados a las actividades que cada uno de ustedes desempeña. ¿Para qué le voy a hablar del burnout? Yo creo que todos estamos expuestos de por sí a una alta carga de estrés asociado a trabajar en sistemas de salud. Sin embargo, ahora, si antes teníamos un 20% de riesgo, ahora estamos expuestos a un 60, a un 70% de quemarnos debido a la demanda laboral. Porque hay una alta demanda, debemos dar abasto a la cantidad de personas. Ya sabemos que tenemos 7.000 personas en Chile que tienen COVID positivo, pero si yo les pregunto cuántas personas se han hecho el examen, esto triplica la cifra, si no mucho más. Eso quiere decir que hoy día estamos enfrentándose, hoy día no somos las personas que trabajamos en salud, la que más estamos trabajando para abordar esta situación, no hay nadie. Un alto nivel de agotamiento cognitivo, pero también emocional. Ahora, quiero hablarles sobre lo que se llama el distrés moral, que por lo general en personas que trabajamos en salud no se habla mucho. Esto es un encuentro entre lo que creemos que éticamente es correcto, como por ejemplo, ir a trabajar, responder a los turnos, ¿no? Pero debido a las presiones personales o externas, no podemos llevar a cabo la tarea y entramos en un choque entre las dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy claro que debo responder a mis acciones laborales, como por ejemplo, entrar a la unidad de un paciente con COVID positivo, pero tengo el temor que si entro a esa unidad puedo contagiarme y puedo hacer extensiva esta situación en mi familia. Por lo tanto, puedo negarme a entrar a la unidad por mi temor, por mi miedo. Sin embargo, eso genera un alto nivel de desestructuración de las UCI, por ejemplo. También nos vamos a enfrentar a algo que sucede mucho con las personas que trabajan en la unidad de cuidados paliativos, que es la fatiga por compasión o estrés traumático secundario. Ahora, esto es la exposición al sufrimiento de los demás, genera sobrecarga emocional. El hecho de que usted, que trabaja en una unidad crítica, o eventualmente su unidad, que es secundaria, incluso primaria, puede derivar en trabajar como un sistema crítico, porque eso puede suceder,
tal vez nunca se ha, digamos, expuesto a el sufrimiento ajeno de un otro de una manera sostenida, ¿no? Eso quiere decir que todos los días ver morir a alguien. Es una situación que es muy difícil de sobrellevar si es que uno no cuenta con los conocimientos o las competencias para poder sobrellevar esto de manera profesional y efectiva, que no le afecte emocionalmente el sufrimiento del otro. Esto, si es que uno lo vive, no una vez, sino varias veces a lo largo de su vida y no estaba preparado, no tuvo capacitaciones, nadie le enseñó cómo sobrellevar esta situación, es altamente probable que usted al poco periodo de tiempo, un mes, 2 meses de experiencia sostenida de esto, vaya a desarrollar al corto periodo de tiempo un estrés postraumático. Entonces, ustedes se preguntan, resumamos, ¿cuáles son las consecuencias entonces? Que podemos pensar que nuestros profesionales de la salud, nuestro equipo técnico profesional, las personas que trabajan a nivel general, pueden impactarle emocionalmente, son 3. Estados ansiosos y angustiosos, pueden y sucede que las personas tienen crisis de pánico antes de ir a trabajar o durante su trabajo, pueden comenzar a presentar indicadores depresivos que antes nunca habían presentado a lo largo de su vida, y también indicadores de estrés postraumático. Me quiero detener en este último, porque si esperábamos antes que en un periodo de 3 a 6 meses podíamos, observar en una persona que ya presentaba indicadores de trauma, ¿ya? O de estrés en relación a un trauma vivenciado, hoy día esa brecha se ha cortado y es 1 mes. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes esperábamos que un periodo de 6 meses podíamos hacer un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, actualmente, debido a lo álgido de crisis de esta situación, es antes. Eso quiere decir que usted antes puede presentar la sintomatología y puede que no se dé cuenta. Entonces, como nosotros hemos ido evaluando esta situación a nivel internacional, también nos hemos dado cuenta en nuestras instituciones, ya llevamos más de 1 mes en esto, que esto no solamente afecta a las personas que trabajan, sino que también hay consecuencias de distrés emocional en las personas que se encuentran en cuarentena obligatoria laboral. ¿Qué quiere decir? Que usted tuvo acceso o comunicación, una conversación durante 15 minutos cercana a menos de 1 metro con una persona con COVID positivo. También tiene consecuencias psicológicas en cuanto a qué, que estos espacios o digamos este distanciamiento puede ser duradero. ¿Eso qué quiere decir? Que ante la implementación de medidas de restricción, aislamiento y cuarentena obligatoria, es importante hacerlo solamente el tiempo mínimo y no mayor al requerido. Estos son como algunos tips para las personas, digamos, pensando en los periodos de cuarentena. Y esto suele ser una experiencia que es desagradable, ¿ya? Por lo general, en una encuesta que realizamos de los profesionales que se han encontrado en cuarentena, la mayoría expresa una sensación de inutilidad al ver que sus compañeros se encuentran trabajando como primera línea y ellos obligados a estar 2 semanas en sus casas. Hay sentimientos de inutilidad, hay sentimientos de rechazo al mismo tiempo hacia su propia actividad laboral. Y finalmente, una de las situaciones que más estamos viendo es que al ser esto un periodo elástico, eso quiere decir que se comienza con algunos sentimientos, pero finalmente la emoción que los embarga es el deseo de no retornar a la actividad laboral, ya por miedo a volver a encontrarse en una situación de cuarentena o volver a adquirir la enfermedad, ¿ya? Por tanto, incluye la separación o pérdida de la libertad, la incertidumbre, el aburrimiento. Y también hay evidencia que algunos profesionales han cometido intentos de suicidio, incluso algunos con suicidios consumados durante estos periodos de confinamiento. Pues bien, cuando se realicen, o usted, por ejemplo, si es una jefatura y debe notificar a un trabajador que debe irse a un periodo de cuarentena, yo lo invito a que le justifique claramente y lo más comprensiblemente posible el por qué debe resguardarse en su casa. Poner énfasis en que esto es una medida temporal y que al culminar el ciclo de posible contagio, los cuidados serán los mismos que para la población general. Cabe destacar que en nuestro país continúan siendo 14 días. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en España, la contingencia es tan alta que ahora ya no son 14 días, sino que el trabajador, el personal de salud, se va a su casa por 7 días. Y si durante esos 7 días no presenta los síntomas, vuelve a trabajar. Acá todavía nos mantenemos con los 14 días y eso es lo que debemos respetar. O si es que se hace la PCR y sale negativa. Por tanto, lo invito a que le dé la información clara sobre todos los protocolos a seguir. Si usted
en su institución no cuenta con un protocolo de cuarentena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los indicadores bajo los cuales el trabajador se va a ir a su casa? ¿Cuáles son los resguardos que debe tomar en su casa? ¿Cuáles son los resguardos que debe tomar respecto a su familia? Lo invito a que lo haga, porque de lo contrario, como esto nos pilló todo desprovisto, hoy día es cuando más necesitamos de protocolos para saber cómo actuar. Por tanto, garantizar que se proporcionen los suministros suficientes o brindar las opciones visibles y viables, sobre todo, sobre las necesidades surgidas, como por ejemplo acceso al alcohol gel, a las mascarillas, etc. Y por último, el personal que se encuentra en cuarentena sí o sí presenta mayor propensión a reportar agotamiento, burnout, como por ejemplo, sensación de desapego respecto a su importancia en su lugar de trabajo, mayor nivel de ansiedad, deterioro del desempeño y también resistencia a volver a trabajar. Y esto puede llegar a desarrollar un trastorno por estrés postraumático y también depresión. Ahora bien, concretamente, ¿cuáles son los lineamientos para potenciar el bienestar emocional en el personal? Estos son cosas bien claves y bien concretas que han demostrado empíricamente que han funcionado en otros hospitales, incluso en el más grande de España. Primero, que nosotros creemos que la clave es la provisión de adecuados recursos humanos, pero también materiales para la protección personal para poder realizar las tareas, ya que esto nos brinda cierta sensación de control, pero al mismo tiempo tenemos que detectar los posibles riesgos psicosociales en nuestro propio personal sanitario, ¿ya? No todos tenemos las mismas fortalezas, ni todos tenemos las mismas habilidades emocionales para poder sortear, por ejemplo, el acompañamiento en fin de vida, que sería la muerte de un paciente con COVID positivo. O tener que tomar una decisión. Si tengo solo un ventilador y tengo 2 personas afectadas por COVID y las 2 con distrés respiratorio, ¿quiénes tienen la mayor posibilidad de salir, digamos, vivo de esta situación? Son decisiones éticas que finalmente en algún momento ya en nuestro país se han tenido que tomar. Por lo tanto, los invito a que detecten entre ustedes mismos y sus compañeros de trabajo si es que alguien se encuentra en riesgo de presentar durante su actividad laboral alguna de estas indicadores patológicos emocionales que les he mencionado, porque son ellos los que necesitan apoyo durante este proceso. Así también creemos que es importante acceder a información. Sí, todos accedemos a información, pero información formal. PubMed, por ejemplo, es una información formal. Llama también es digamos, un acceso formal. Las redes sociales no lo son. Instagram, la plataforma de Facebook tampoco lo es, las cadenas tampoco lo son, los reenvíos de WhatsApp en WhatsApp tampoco lo son. Guíense y guiémonos todos por la evidencia que hoy día otros países nos pueden proporcionar y también por la creada por nuestro sistema sanitario. Ahora, tener clara cuáles son las acciones que nos corresponden a cada uno de nosotros y cuáles son las acciones que tenemos que tener para protegernos a nosotros mismos. Esto nos permite tener una sensación de control y evitar la sensación de que no sabemos cómo actuar, dado que esto nos pilló todo desprovisto. Los invitamos a las personas que hacen turno, que sean bajo rotaciones y que para aquellas turnos que son tareas altas en nivel de estrés, tener periodos de descansos protegidos, comida protegida y también bebidas calientes, porque nos obliga a tomarnos un espacio, a tomarnos un break. Si nos tomamos algo frío, puedo ver a un paciente, me tomo una bebida y después vuelvo a ver a otro. Debemos promover el apoyo entre los compañeros. Esto es uno de los aspectos más importantes que hoy día se está evaluando. Cómo potenciar el sentimiento de unidad en instituciones que son críticas y que en algunas ocasiones no hay espacio para ello. Debemos reconocer cuáles son nuestros líderes positivos a los cuales podemos acceder y que esté disponible. En nuestras instituciones de salud se tiende a entender como líder al jefe, a la jefa o jefe de enfermería, pero también el médico que se encuentra a cargo. Por lo tanto, aquí es donde más necesitamos que saquen a flote todas aquellas habilidades para poder manejar los grupos. Ahora, necesitamos abrir espacio a la reflexión, también a los posibles duelos que nosotros vamos a tener como equipo y aprender de ellos para las futuras intervenciones. Ahora, en algunos hospitales, vuelvo a repetir en otros países, han implementado lo que son las reuniones previos a ingresar al turno. Eso quiere decir que reunámonos durante 10 minutos para delegar las tareas, para establecer qué vamos a hacer en caso de cubrir los espacios, por ejemplo, de incertidumbre.
que aquí hay que utilizar la fantasía y utilizar también cuáles son las experiencias que ha pasado en otros servicios de atención de urgencia, por ejemplo. Y también potenciar un sentimiento de unidad, trabajar como un equipo realmente, ¿no? Y no de manera parcelada. Necesitamos fomentar la unidad. Aquí mi invitación es a ofrecer constantemente feedback positivo, ¿ya? ¿En qué sentido? En mantener una actitud mediadora frente a los posibles conflictos, porque conflictos van a haber, ¿ya? Como toda situación altamente estresante, el conflicto es parte de la necesidad de crecimiento de los equipos. Sin conflicto, un equipo no crece, porque es una oportunidad de desarrollo, ¿ya? Si lo miramos desde una perspectiva positiva, por supuesto, y si es que el conflicto es resuelto de manera mediada. Así también, en casos de crisis emocional de un profesional, ustedes se preguntan, ¿qué hago con esta trabajadora o este trabajador que tiene llanto explosivo durante la atención de un paciente? O sale y comienza con una crisis de ventilación, por ejemplo, por ansiedad, por supuesto. Tomen a ese profesional y llévenselo a un lugar que no haya estímulo crítico, que no hayan personas muriendo, que no hayan personas con distrés respiratorio, ¿ya? Que no haya, digamos, estímulo visual de sufrimiento, y acompáñenlo en su recuperación. Incluso no es necesario que diga nada, sino que un acompañamiento en presencia cercana, pero manteniendo el distanciamiento permitido, ¿no? A esto nosotros le denominamos los primeros, el auxilio psicológico, ¿ya? Idealmente que lo haga el profesional de salud mental que ustedes tengan acceso. Y por último, el otro eslabón que consideramos sumamente importante es la comunicación. Hoy día, si antes hablamos de comunicación en equipo, hoy día tenemos que implementar, ¿ya? Esto nos habla de sesiones diarias de planificación del trabajo, que las tareas estén bien repartidas, pero que todos sepan lo que tienen que hacer, ¿ya? Sobre todo en estos nuevos dispositivos que se han creado frente a la contingencia y que nunca antes han trabajado en situaciones críticas, ¿ya? Hablarlo, verbalizar los objetivos en común, pero también qué es lo que yo, como líder de mi grupo, espero de ustedes y qué es lo que yo espero de usted, líder. Hablar sobre o tener espacios de ventilación emocional. Yo creo que esto es lo que es más difícil de implementar en algunas instituciones de salud, porque no están acostumbrados o no estamos acostumbrados a hacernos cargo de lo que estamos, digamos, el emprendimiento emocional que tenemos frente a la actividad que estamos haciendo. Pero si no realizamos la ventilación emocional, no vamos a poder correr este maratón. Finalmente nos vamos a quemar a los 100 metros. Y por ello nos hablamos a una ventilación emocional, a hablar de lo que nos sucedió durante la jornada, y por lo general lo realizan al final de los turnos, alrededor de 10 minutos antes de irse a su casa, para no cargar con esto y llevar el contenido a su familia. Entonces, nuevamente, algo práctico que podemos hacer entre todos para sostener el periodo sanitario, emocionalmente y psicológicamente, que estamos viviendo. Primero, una práctica habitual tiene que ser agradecidos entre nosotros mismos, frente a la labor realizada, frente a la tarea desempeñada, y esto debe ser una práctica habitual. Debemos aprender a escuchar y también no solamente saber lo que significa la empatía, sino que practicarla, ¿ya? Todos nos estamos enfrentando a algo que nunca antes hemos enfrentado antes. Por lo tanto, es una sensación que va a generar ansiedad, y al mismo tiempo no hemos vivenciado una situación sanitaria de tan alta envergadura, donde cada uno de nosotros va a tener que sacar muchos de sus propios mecanismos personales para poder utilizarlos como herramientas en nuestros dispositivos laborales. El nivel de incertidumbre lo tenemos todos. Sin embargo, la incertidumbre también nos ayuda a buscar nuevas estrategias. Debemos ser compasivos con nosotros mismos, pero también con los demás. Cuidarnos de ser muy autocríticos con nosotros mismos, o de ser muy críticos con un otro, con nuestros trabajadores, por ejemplo, o entre nosotros mismos como colegas. Evitar el lenguaje derrotista y catastrófico, porque esto solamente conlleva a sentimientos de desesperanza, y también a potenciar la angustia colectiva. Hay un estudio muy extenso que habla sobre el tinte emocional. Eso quiere decir de que las organizaciones de salud que trabajan en situaciones críticas, basta con que un integrante de la comunidad, por ejemplo, en mi unidad de pacientes críticos son alrededor de 250 trabajadores. En mi hospital son 4.000 trabajadores. Si es que en su unidad, por ejemplo, ustedes cuentan con 20 personas trabajando, basta con que una de estas personas exprese verbalmente un pensamiento catastrófico y va a teñir a los que se encuentran en su alcance inmediato, ¿ya? Y esto se puede propagar como una pandemia cognitiva de pensamiento, pero también a nivel emocional, ¿ya?
Ahora, debemos tener cuidado con los pensamientos intrusivos y anticipatorios. Los pensamientos intrusivos son aquellos que aparecen en nuestro colectivo mental y no podemos sacarlos de ahí, ¿ya? Los anticipatorios son todos estos pensamientos que nosotros creamos en nuestra mente para anticiparnos a las situaciones, como por ejemplo, estoy segura que va a pasar esto, estoy segura, y siempre estamos viviendo en un futuro y anticipándonos a ese futuro desde la ansiedad. Tenemos que centrarnos en el aquí y en el ahora, y usted cuando haga sus reuniones de equipo, piensen en que están iniciando el turno y que van a experimentar y van a sacar adelante lo que suceda en ese turno. Podemos practicar técnicas de manejo de la ansiedad y les voy a enseñar más adelante la respiración en 4 tiempos, que la idea es que lo hagan antes del ingreso a su actividad laboral y al final también, o cuando lo requieran, ¿ya? Al llegar a sus casas, uno se pregunta, ¿tengo que dejar lo que pasa en el trabajo y lo que pasa en la casa? Eso es falso, es una separación que en realidad no existe, porque usted como ser humano es indivisible, usted no se puede dividir. Lo que le sucede en su casa, sin duda, va a repercutir en lo que sucede en el trabajo, y viceversa. Por tanto, lo invitamos a que intente disfrutar de su familia, lo cual no significa que tome distancia de lo que vivió emocionalmente en su trabajo. Evite sobrecargarse de información sobre el COVID-19. Considere solamente fuentes fiables como las que le mencioné anteriormente. Hay personas que llegan a acostarse a la hora de dormir con su teléfono en mano y vamos viendo noticias. Finalmente no puede conciliar sueño, porque usted se bombardeó con información, un bombardeo emocional de información, y al día siguiente sin duda eso va a repercutir en su actividad laboral. Ahora, la exposición orgánica de forma reiterada al estrés puede generar trastorno por estrés postraumático. Acentuación de respuestas emocionales, y es posible que vayamos a manifestar mayor nivel de labilidad que no es de costumbre en nosotros, ¿ya? Después de haber vivido, por ejemplo, un intenso periodo crítico o un turno muy complejo. También los invitamos a que realicen un automonitoreo. Cuando yo les mostré esta pirámide y les dije en qué situación se encuentra cada uno de ustedes, eso es automonitorearse. Algunos les dicen un estado metacognitivo, de pensar en qué me encuentro yo ahora. Hay algunas preguntas que se pueden hacer. Sin duda les dejé mi correo por si alguien quiere profundizar en esta temática. Ningún problema, para eso estamos. Pero evalúese a sí mismo, pero con una mirada bastante compasiva y bastante integradora también. Tener mayor nivel de conciencia sobre su estado emocional y expresarlo, verbalizarlo y compartirlo con sus cercanos. Ahora, esto es muy importante y ténganlo en consideración. Si pasan entre 4 a 8 semanas, que ya estamos más de 4 semanas, evidentemente, y continúan los síntomas que ya he mencionado, y estos interfieren en su vida personal, en su vida profesional, y constantemente se están reviviendo momentos traumáticos, como por ejemplo, la agitación de un paciente COVID positivo o un paciente en general, ¿no? Un paciente probablemente no COVID, pero bajo este nivel de pandemia sin duda estamos más tomados que en un contexto no COVID positivo. Y no resolvemos esa situación, nos volvemos evitativos o hipervigilantes, o incluso debemos consultar, estamos más sometidos al estrés entre nuestros mismos comentarios entre colegas. Por favor, busquen ayuda y consulten con un profesional. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Todo lo que le he hablado en esta fase secundaria de la presentación son situaciones prácticas de qué hay que hacer, cómo ordenar esto. Primero, nuevamente, automonitorearse, pero también respecto a sus propios ritmos. Eso quiere decir que nosotros lo llamamos wellness self-check, que es evaluar a través de preguntas como me siento ahora, tomé esta decisión, me siento bien, me siento mal, me gustó o no me gustó. Aunque no lo crean, esto no se hace frecuentemente, puede parecer fácil o de perogrullo, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿ya? Por lo general tomamos decisiones y al final nos damos cuenta de que hay algo que nos irrita. Llegamos a nuestras casas molestos, muy enojados, y no sabemos de dónde viene esta molestia. Pero si nos preguntamos y hacemos una revisión, histórica de todo lo que nos pasó durante el día, vamos a encontrar lo que nos molestó, porque lo vamos a sentir. Entonces yo los invito a que se autoevalúen, pero también reporten verbalmente de dónde viene la molestia, la hipersensibilidad, por ejemplo, el deseo de contención, de querer comer algo rico desesperadamente,
son formas para poder agasajarnos emocionalmente. Trabajar en duplas o equipos. Esto es sumamente importante hablando por equipo de enfermería y hablando por equipo médico. Cuando hay que tomar decisiones, en este minuto está contraindicado tomar una decisión solo. Idealmente contar, por ejemplo, con un médico o un enfermero que esté en su casa, por ejemplo, en periodo de distanciamiento, ya sea en cuarentena o incluso en periodo de recambio, donde están trabajando una semana así y después vuelven a trabajar a la subsiguiente manera presencial. Tengan a alguien a quien recurrir por turno. Eso quiere decir que nunca tome, idealmente, dentro de las posibilidades de cada una de sus instituciones, una decisión solo. Siempre apóyese y escuche la opinión del otro para tener un producto de decisión. Ya que si es que esta decisión no resulta de la manera como usted tenía planeado, el nivel de culpa puede aparecer y puede llegar a ser insostenible. Tengan breves episodios de relajo. La literatura habla de 10 minutos cada 2-3 horas, pero sí o sí tenga su momento de alimentación protegido. Y no hablo de comida rápida, no hablo de un snack, hablo de alimentación proteica con vegetales asociados para que pueda estimular no solamente su nivel digestivo, sino también el momento del almuerzo sea protegido, ¿ya? Desarrollen, si es que no lo han hecho hasta ahora, lo que se llaman los niveles de consulta y de supervisión periódica entre los pares, ¿ya? La supervisión es algo que no se realiza frecuentemente en algunos estamentos. Sin embargo, hoy día más que nunca necesitamos contar con consultas a nivel remota, por ejemplo, como le había mencionado, un colega que no esté a nivel presencial, sin embargo, ocurre algo y necesito tomar una decisión rápida, pregunte, acompáñese en su decisión, ¿ya? Supervise su actuar médico, supervise su actuar desde enfermería, y etcétera. Porque de esa manera nos estamos eliminando carga entre dos y no cargando usted solo con una decisión que podría haber sido diluida. Busque regularmente información precisa para poder ayudar a la toma de decisiones y que no sea solamente desde su experiencia, porque les vuelvo a repetir, ninguno de nosotros cuenta con experiencia frente a lo que estamos viviendo, solamente la experiencia ajena de otros países con comunidades que son diferentes a la nuestra. Enfoque sus esfuerzos en lo que está a su alcance. No se comprometa a realizar cosas con los pacientes que no están dentro de nuestro alcance. Y por último, acepte que hay ciertas situaciones que no van a cambiar pese a todo su esfuerzo. Nosotros no somos omnipresentes ni omnipotentes. Tenemos ciertas limitaciones dentro de nuestro cargo también. Por tanto, aquí también es súper importante hablar de que tenemos que evitar. Primero, trabajar demasiado tiempo solos. Y no contar con ningún colega al cual usted le pueda realizar una consulta, por ejemplo. Evite realizar los non-stop, que son estas jornadas infinitas donde, si es que contamos con el personal, poder hacer recambio, ¿ya? Todo, vuelvo a repetir, todo dentro de un marco que su institución lo permita de dotación de recursos y de personas. Ahora, evite tener pensamientos como, no están haciendo lo suficiente, no estoy haciendo lo suficiente. Tenga muy claro que los equipos trabajan con expectativas. Y aunque usted no lo crea, la expectativa que usted tiene de un otro potencia estabilidad emocional y estados psicológicos, digamos, equilibrados también. Yo tengo que saber lo que usted espera de mí, así como usted tiene que saber lo que yo espero de usted. Ahora, involucrarse en el diálogo interno y también de los obstáculos de actitud para el autocuidado. ¿Cuáles son los obstáculos, por ejemplo? Lo que les voy a mostrar pueden parecer frases, sin embargo son construcciones mentales cognitivas, ¿ya? Aquí estoy hablando netamente de funcionamiento neurológico. Por ejemplo, sería egoísta tomarme un tiempo para descansar. De aquí me estoy tomando de varias situaciones de mi pasado, de mi presente, pero también probablemente del prejuicio que pueda yo sentir que hay a mi alrededor. Todos tenemos que tomarnos un tiempo para descansar, ¿ya? El hecho de que usted no descanse puede provocar lo contrario, burnout, que corra los 100 metros, pero no esté para la maratón. Otros trabajan todo el día, yo también debería. Esto es presión social, es una construcción que usted solo o sola se ha hecho respecto a su propio actuar. Yo lo invito a que no lo haga, ya que así como otros están trabajando, bajo su jornada, bajo su dotación de horario, usted también tiene sus propias
dotación de horario. Responda a ellas, independiente de la dotación que están teniendo los demás. Las necesidades de los sobrevivientes, nuestros pacientes, son más importantes que las necesidades de los ayudantes. Esto es falso. Para cuidar, debemos cuidar al cuidador. Y el cuidador es usted. Soy yo. Somos todos. Estando todo el tiempo. Esto es falso. Ninguna persona es omnipresente y puede estar todo el tiempo trabajando en su institución. Todos tenemos familia. Todos tenemos, digamos, momentos de ocio necesarios, que todos tenemos que tomar nuestros momentos de dispersión emocional. Si no los tomamos, nuevamente usted no va a ser un asset activo cuando sea necesario. Solo yo puedo hacer, mentira. Siempre hay alguien que puede cumplir su actividad laboral cuando usted se encuentre ausente. Y si no, alguien podrá aprender a realizar su actividad en caso que usted se encuentre ausente, por medidas lógicas y obligatorias. Ahora, yo los invito a hacer la siguiente inversión, ¿ya? Por lo general tendemos a pensar que, por ejemplo, el miedo y la ansiedad es algo negativo. No es así. Esto nos ayuda a enfocarnos hacia las posibles fuentes de amenaza o de daño. Por lo tanto, todos vamos a sentir miedo y ansiedad. El tema es cómo usted lo enfrenta. Si se hace cargo o no se hace cargo. Todos nos vamos a sentir tristes, porque esto es una respuesta normal frente a nuestra propia valoración de las pérdidas. Tenemos que reflexionar sobre cómo afrontar la situación si es que nos duele, o si es que, por ejemplo, usted realizó un acompañamiento a un paciente que falleció por COVID positivo, por ejemplo, y todo el momento piensa y piensa y piensa y persevera en la situación, con evidentemente una situación emocional muy triste, usted debe expresar verbalmente: me siento mal, porque el ver cómo esta persona murió me hizo mal. Si usted no lo menciona, usted no va a dar acuso a sí misma de lo que está pasando. La incertidumbre es nuestro paraguas. Estamos partiendo por ahí. El cómo evolucionarán las cosas para nosotros es incierto. Ahora, sobre la información que nos llega, cuánto durarán las medidas, si lo estamos haciendo bien o mal, todo esto nos impulsa a tratar de recuperar la percepción de control, de que tenemos cierto nivel de alcance sobre las cosas y no estamos completamente desorganizados, motivando la búsqueda de las certezas o imaginando escenarios posibles y evaluando los recursos con los cuales contamos. Por tanto, todos nos sentimos, digamos, con un alto nivel de incertidumbre, pero esto no es totalmente negativo. Así también la culpa. Sí, nos vamos a sentir culpables, como en muchas otras situaciones a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido culpables, pero esto nos ayuda a poder tomar decisiones sobre los actos, o incluso responsabilidad sobre nuestros propios comportamientos, que han generado un daño hacia nosotros mismos o un daño hacia un otro. Y así también nos ayuda a rectificar esta situación y evitar que suceda en el futuro. Si no sentimos culpa, podemos seguir replicando la misma conducta. ¿Vamos a sentirnos con rabia? Sí, vamos a sentir rabia por muchas situaciones, nos vamos a sentir frustrados por muchas situaciones, pero también cumple una función de poner límites, ¿ya? Defendernos de amenazas de daño y también defender nuestros propios derechos. Y por último, hagamos la inversión de lo que es la preocupación. La preocupación de por sí es un proceso cognitivo, de pensamiento, pero también está fuertemente ligado a lo emocional. Y nos ayuda porque tiene una función de adaptarnos, que es lo que hoy día todos estamos enfrentando. Todos nos estamos adaptando a lo que significa el vivir una pandemia con las restricciones sociales que es hoy día, y no solamente sociales, restricciones sociales, laborales, educativas, de salud, laborales, etcétera, ¿no? Lo repito porque en realidad es bastante fuerte lo que se está viviendo. Pero esto también nos ayuda a estar atentos y a potenciar, digamos, ver o visualizar potenciales consecuencias negativas, anticiparnos y poder prepararnos para poder hacerle frente. Si no nos preocupamos, no podemos estimar nada a futuro, porque en realidad no es algo en lo cual creemos que tenemos que hacernos cargo. Entonces, aquí ya nos ponemos en un nivel mucho más práctico que lo anterior. Y ustedes se preguntarán, pues bien, me parece todo fantástico. Entonces, ¿cómo lo organizo mi institución de salud? ¿Ya? Nosotros hemos creado un plan de intervención psicológica en nuestro hospital clínico en la Universidad de Chile, pero también quiero mostrarles que hay un modelo que se está, digamos, que está, digamos, comprobado que funciona, que lo realizó
la Psychological Rescue Branch of Chinese Medical Rescue Association, que es un instituto en realidad de salud mental que identificó que todas sus instituciones de salud necesitaban abordaje psicológico, pero tarde. Ojo, nosotros todavía estamos a tiempo de implementarlo a tiempo, y eso que llevamos un mes y algo. Pero ojo, al cabo de 2 meses, de 3 meses, que es la proyección, si es que no se realiza, nos enfrentamos a un descalabro institucional y de equipo, ¿ya? Justamente hace muy poco tiempo yo le mencionaba a alguien con quien tenía una conversación a través de Zoom, estábamos realizando una conferencia, que, bien, entendemos que necesitamos ventiladores mecánicos, también necesitamos operadores competentes para estos ventiladores mecánicos, pero necesitamos que esos operadores tengan la estabilidad emocional para poder trabajar con el paciente que va a necesitar la ventilación mecánica, que no es lo mismo. Por lo tanto, ellos establecieron que un buen plan de intervención psicológica contempla 3 áreas. La primera es la creación de un equipo de intervención psicológica que proporcione cursos en línea para guiar al personal médico a tratar problemas psicológicos comunes. Porque, ojo, yo parto de la base de que no todas las instituciones de salud a las cuales me estoy dirigiendo cuentan con psicólogo clínico, ¿ya? Que no es lo mismo un psicólogo que se dedica a otras áreas, ¿no? Un psicólogo que maneje situaciones de emergencia, que maneje situaciones de crisis, que sepa realizar primeras atenciones psicológicas, ¿ya? Por lo tanto, aquí debemos capacitarnos, así como nos capacitamos en ventilación mecánica, también nos capacitamos en sostener al operador o a nuestro equipo de enfermería, a nuestro equipo de médicos, etc., ¿ya? La segunda área es un equipo de hotline. En Estados Unidos, las hotline se han desarrollado ya hace más de 50 años para los llamados telefónicos en caso de intención de suicidio. Sin embargo, nos dimos cuenta que funciona tan bien que al mismo tiempo se han desplegado unidades de atención psicológica para nuestros propios profesionales sanitarios que se encuentran trabajando, que no están en sus casas, sino que están activos. Entonces, la creación de una línea telefónica donde vaya a atender a alguien que es entendido estabilidad emocional, psicológica y atención de primera ayuda, ya crítica, es sumamente importante porque proporciona un sostén que va más allá de la capacidad de este profesional para poder ir, pedir una hora, una atención con un psiquiatra o con un psicólogo. Hoy día estamos frente a una emergencia que necesita de rapidez en la atención. Y por último, aquellas intervenciones psicológicas in situ, eso quiere decir en presencia. Usted y yo, cuando esté saliendo de su unidad laboral, por ejemplo, yo lo puedo atender y escuchar qué fue lo que sucedió durante su turno que lo dejó tan tomado emocionalmente. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Área 1, capacitaciones. El 17 y 18 de marzo de este año, como ya sabíamos que se nos venía, o ya estábamos surfeando la ola del COVID, realizamos lo que son las capacitaciones al equipo de enfermería, de técnicos de los TENS, de nuestras unidades, a los residentes médicos y a las jefaturas técnicas. ¿En cuanto a qué? A lo mismo que les estoy mostrando yo ahora. Las consideraciones del cuidado psicológico del personal de la unidad de pacientes críticos frente al COVID. Y ahí cada uno sabe que hay algunos tips o algunas situaciones concretas que pueden realizar ahora, antes de que esto se vuelva más crítico. Para abordar la segunda línea, que sería la creación de una hotline, nos preguntamos, bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para crear este teléfono? ¿O cómo lo hacemos para crear lo que son atenciones psicológicas en general? Preguntamos, ¿quién está dispuesto de todas las personas que trabajan en el hospital a realizar acompañamiento psicológico a nuestro personal sanitario? Y 11 psicólogas que trabajan exclusivamente intrahospitalarmente accedieron a realizar atenciones por teleasistencia, a través de utilización de dispositivos tecnológicos, llamadas telefónicas, pero también presencial. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos haciendo cargo de nuestro equipo, no solamente a distancia, sino que también, no solamente a nivel presencial, sino que también, por ejemplo, cuando se encuentran digamos, en confinamiento formal por contacto con un paciente COVID, ¿me entienden o no? Se hacen las dos. De esta iniciativa participó la División de Recursos Humanos, participó la Clínica Psiquiátrica Universitaria y, por supuesto, el servicio que nos proporcionó el espacio, a cargo de la jefa de servicio, que es la doctora Loreto Vergara. Este es el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Y como les muestro, este fue un programa que se lanzó la semana pasada y se llama
antepasada. Programa de apoyo para proteger la salud emocional de los colaboradores del HCUT. Y aquí, nuestra directora expresa cuidar a los que cuidan. Es la motivación de este programa, cuyo objetivo es promover la salud y el bienestar de todas las personas que trabajan en el hospital, quienes tendrán una importante sobrecarga física. Nosotros partimos desde la base de que tenemos casi la certeza de que esto nos va a agotar. Sin embargo, vamos a crear recursos para evitar que este nivel de agotamiento nos lleve a una desorganización institucional o una desorganización de equipo, finalmente una desorganización personal y emocional. Por tanto, y también de bienestar en todas las personas que trabajan en el hospital, quienes tendrán una importante sobrecarga física y emocional durante el periodo de emergencia por COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que se creó? Un correo que se llama saladeautocuidado@hcuch.cl, donde los funcionarios piden hora para ser atendidos por psicología. Así también pueden llamar por teléfono, que sería nuestra hotline, al anexo 89483, donde también pueden solicitar hora para atención. Y así nos mantenemos como, digamos, agentes sanitarios activos, pero también preocupados de nosotros mismos. Ahora, para abordar la área número 3, que son las atenciones psicológicas, que serían las Psychological First Aid, nosotros, o el hospital, ha creado una sala de autocuidado, que está pensada como un espacio saludable para que los trabajadores puedan tomarse un momento para enfocarse en sí mismos, para poder descansar, poner atención, por ejemplo, a su estado físico, emocional, y también para que puedan recibir apoyo profesional en términos de primeros auxilios psicológicos si es que lo requieren. Esto es muy importante. Esta sala fue creada y se encuentra coordinada por kinesiólogos, por profesionales competentes, para poder acompañar a estos profesionales, por ejemplo, en la utilización de la maquinaria que está a su alrededor. Se las muestro. El Servicio de Medicina Física proporcionó este espacio, que es en realidad un espacio que ustedes pueden contar en sus unidades sanitarias y que lo condicionan, ¿sí? Y, digamos, con una constante higiene, como en toda, digamos, institución hospitalaria, para que los profesionales vayan, se tomen un break, un espacio de pensar en ellos, en lo que está sucediendo, también autocuidado físico, de ser necesario, con acompañamiento de profesionales, y atención psiquiátrica y psicológica. La sala está ubicada en el Servicio de Medicina Física en el subterráneo. Ahora, en la habilitación de la sala de autocuidado se han considerado todos los resguardos, esto es súper importante, de acuerdo a los protocolos establecidos por el Comité de Prevención y Control IAAS. Eso quiere decir que es una sala que cuenta con todos los resguardos, el distanciamiento de 1,5 metros entre las personas, la higienización de cada uno de los materiales, la utilización de mascarillas, que hoy día es a nivel nacional, y etcétera. Ahora, también hemos ido un poco más allá y ya nos encontramos en la fase de diagnóstico, de levantamiento de la evaluación del personal. Esto se realizó a través de la plataforma HotForum, liderado por el doctor psiquiatra Sergio Barolet en la clínica psiquiátrica. Y ellos crearon el siguiente cuestionario: encuesta para personas en cuarentena. Ahora, es una invitación que se hace a todos los profesionales y no profesionales, personal sanitario en general, que se encuentra en sus casas, digamos, por cuarentena de contacto, o que se encuentra, digamos, con diagnóstico de COVID positivo. Y es una encuesta que se diseñó por el equipo de salud mental de la clínica psiquiátrica, que es completamente confidencial y que nos ayuda a identificar el estado emocional de estas personas. En ese sentido, se hacen preguntas como la siguiente: durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido molesto por los siguientes problemas? Por ejemplo, nervioso, intranquilo, con los nervios de punta. Ahí usted establece nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Esto no se sustenta desde una apreciación profesional, se sustenta desde instrumentos como el GLAD-7. Así también, por ejemplo, durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido molesto por los siguientes problemas? Por ejemplo, estar inquieto o difícil permanecer sentado tranquilamente, nunca, varios días, etc. Ahí uno establece pinchando en una sola opción, ¿no? O si es que ha tenido pensamientos de que estaría mejor muerto, o de estimarse, o de lastimarse de alguna manera. Entonces se sujeta desde el PHQ-9, que es una herramienta que a todos nos ayuda para establecer ciertos niveles de crisis, ¿ya? Si es que ahí aparece y alguien anota
desde casi todos los días, más de la mitad de los días o varios días, es alarma y debe ser atendida inmediatamente por un psiquiatra. Bien, lo anterior era un ejemplo de cómo se pueden organizar para hacer un levantamiento del estado emocional, ya que yo estoy partiendo desde la base de lo que sucede en otros países, lo cual nosotros hay una alta probabilidad de que nos enfrentemos a ellos también. Por tanto, a nivel más práctico, les voy a mostrar un video donde se enseña lo que se entiende la respiración abdominal diafragmática que se sustenta desde la teoría del mindfulness, que hoy día es lo que tanto Estados Unidos como Francia, pero también España, están implementando con sus profesionales, sobre todo con personal que trabaja en el área de los radiólogos, que es un estudio muy extenso que se hizo específicamente con esta muestra. Entonces, se los voy a dar a conocer a continuación. La respiración abdominal, también denominada respiración diafragmática, es una técnica de respiración que ayuda a las personas que tienen asma o EPOC cuando les falta el aire. Esta técnica ayuda a desacelerar la respiración para poder recobrar el aire y usar menos energía para respirar. Cuando le falta el aire, la respiración abdominal ayuda a llevar más oxígeno a los pulmones y lo calma para que pueda controlar mejor la respiración. Para practicar la respiración abdominal, siéntese en una silla cómoda con la espalda derecha y coloque las manos sobre el abdomen, o si le resulta más cómodo, puede acostarse. Cierre la boca y respire de forma lenta y profunda por la nariz. Cuando inhala, el abdomen se llena de aire y se infla como un globo. Exhale todo el aire de forma lenta y suave con los labios fruncidos, como si estuviera soplando burbujas. Concéntrese en la respiración y siga inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Repita la respiración abdominal entre 5 y 10 minutos y relájese. Recuerde mantener las manos sobre el abdomen, ya que ello lo ayuda a concentrarse en el aire que entra y sale. Cuanto más practique, más fácil será calmarse y respirar libremente. Si le sigue faltando el aire, llame al 911 y pida atención médica inmediata. Para más técnicas de respiración e información sobre vivir con EPOC, asma y otras enfermedades. Bien. El video anterior es a nivel práctico cómo podemos ensayar lo que es la respiración diafragmática cuando nos encontramos, por ejemplo, en situación alta de estrés y de angustia y, por ejemplo, cursando una suerte de hiperventilación asociada a una crisis de angustia, por ejemplo, una crisis de pánico, como se llama. Y evitar llegar a un nivel crítico de inconsistencia, donde ya no podemos llegar a sostener la alta demanda que estamos viviendo. La estabilidad emocional psicológica del personal sanitario es crear folletos, es crear pancartas o esta infografía, como es un ejemplo fantástico que lo realizó el Hospital Universitario de Infanta Leonor, donde ellos crearon un apoyo, un afiche de apoyo emocional al personal que trabaja en unidades críticas para enfrentar el COVID-19. Y ellos establecen que frente a eventos altamente impactantes podemos tener estos pensamientos, estas emociones y estas conductas. Y ellos dan ejemplos. Mientras usted está trabajando, pare un minuto. Por ejemplo, controle su lenguaje interno, enfóquese en el aquí y en la ahora. Durante los descansos, respete los tiempos de desconexión, salga, tome aire o verbalice lo que está sucediendo. O, por ejemplo, fuera del trabajo, evite que la culpa lo bloquee. O ayude, reciba toda la ayuda que sea necesario y sea consciente de la ayuda que usted ha prestado. Así balancee bien su voluntad de ayuda frente a las fuerzas disponibles que tiene para ello. Que es algo similar a lo que nosotros hemos creado a nivel general, ¿no? Salud mental y cuáles son los cuidados que tenemos que tener frente al COVID. Quiero finalizar, ya, con esto yo termino, con que esto es un esfuerzo entre todos, ¿ya? Con un buen apretón de manos,
cada uno de estos eslabones que están presentes en este handshake, están todas las personas que son imprescindibles. Nuestros fonoaudiólogos, nuestros choferes de ambulancia, las enfermeras, nuestros TENS, nuestros técnicos paramédicos, nuestros médicos, el equipo de psicología siempre presente, no por lo general en las unidades críticas, pero presente en los hospitales, nuestros auxiliares, kinesiólogos, TO, etc. Entre todos, si es que trabajamos comúnmente, podemos generar una red de apoyo, una red de sostén frente a esto y desde cada una de nuestras especialidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas que se expusieron en los distintos chats, ¿ya? La pregunta que primero realizaron fue ¿cómo hacer con la somatización con la idea de estar contagiado? Sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, hay una estadística que menciona que la somatización aparece en los primeros estadios de la manifestación del virus en un trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, dentro de los primeros días que uno se encuentra trabajando, puede manifestar la sintomatología. Número uno, no podemos dejarnos estar y pensar que todo es somatización. Debemos realizarnos un check sanitario, porque puede ser que no estemos frente a una somatización, sino que sea realmente la manifestación sintomática de un COVID positivo. Punto número uno. Punto número dos, si es que sale negativo, por lo tanto usted ya tiene un registro cognitivo de que no está enfermo, de que no... Ahora, es súper importante, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas frente a los cuales yo me voy a estar realizando la PCR? Dolor de cabeza, fiebre, digamos, cefalea, la cefalea ya lo había mencionado, pero si es que, por ejemplo, no puede sostener esta tos seca. Bueno, ustedes conocen mejor que yo cuáles son las sintomatologías frente a las cuales hay que estar atento, ¿no? Si es que usted ha estado expuesto, y aquí nos vamos a lo cognitivo, ¿no? Al juicio de realidad. Un check, ¿usted ha estado expuesto con pacientes COVID positivos? Sí, por lo tanto se va a realizar la PCR. Debería realizársela, porque ha estado expuesto con pacientes. Y así hacemos una bajada hacia la realidad. Si es que sale negativo, esto nos, digamos, ayuda a cognitivamente bajar la alarma de la somatización. ¿Qué quiere decir eso? Que en una segunda oportunidad usted va a poder trabajar más tranquila. Porque si ya tuvo la experiencia de que pensó que tenía los síntomas, sin embargo no los tenía, y ojo, esto no solamente nos pasa al personal sanitario, todo Chile puede estar con una sensación de que se ha contagiado, tiene la enfermedad, sobre todo porque estamos iniciando nuestra época de invierno, de otoño, por lo tanto aumenta también la enfermedad respiratoria, y no podemos distinguir solamente con la sintomatología explícita, si esto es un resfrío común, si esto es una influenza o si esto es un COVID positivo. Por lo tanto, mi enfoque para la respuesta a la pregunta, número uno, descartar que no sea un COVID positivo, ¿ya? Punto número dos, si es que ya esto se replica muchas veces, invitar a que el funcionario o la funcionaria pida ayuda, porque la somatización es peligrosa, ¿ya? Porque es peligrosa que ya digamos, la sintomatología depresiva o la sintomatología ansiosa se instauró en el cuerpo. Y cuando se instaura en el cuerpo se pega. Es muy difícil sacarlo de ahí. Y es, aunque usted le dé tips a esa persona, aunque usted le diga a esta persona, acuérdate que no lo tienes, acuérdate que tú no te salió negativo, va a perseverar, y eso crea un mayor nivel de conducta patológica. ¿Me entienden o no? Eso quiere decir, bien concretamente, si estamos frente a una persona que somatiza frecuentemente, en la vida va a somatizar con COVID positivo también. Pero si estamos frente a una persona que por lo general no somatiza, que por lo general no piensa de que hay una asociación entre su manifestación sintomática y la presencia o no presencia de COVID, hay un bajo nivel de que pueda somatizar, ¿no? Es más miedo lo que pueda sentir, pero esto se da en una primera fase de la atención de su institución. Eso quiere decir que si llevamos un mes atendiendo pacientes con COVID, dentro de ese primer mes o 2 meses se van a presentar estos episodios somatizantes, pero no se espera después, ¿me entienden o no? Vuelvo a repetir, si hay alguien que está somatizando y concretamente se descartó que no tenga COVID positivo, es una persona que se encuentra con un alto nivel de desorganización emocional, porque la somatización, vuelvo a repetir, es muy compleja y es altamente comorbida con trastornos importantes, digamos, a nivel más psiquiátricos y emocionales.
¿Otra? La siguiente pregunta, ¿cómo responder frente a la discriminación hacia el personal de salud, tanto desde el punto de vista público como familiar? Buenísima pregunta. Ya, a ver, como bien mencionaban anteriormente, esto es algo nuevo, ¿no? Hoy día es altamente estigmatizante el tener o salir con una PCR positiva para COVID, ¿no? Por lo tanto, una de las estrategias que se han implementado es justamente entender muy bien cuáles son la patología de contagio de esta enfermedad, ¿no? Y entender, o sea, levantar qué es lo que se entiende por estigma, ¿no? Porque, por ejemplo, una palabra estigmatizante sería ahí viene el COVID, ¿no? Ahí viene el enfermo, etcétera, ¿no? Y otra forma de estigmatizar es el aislamiento, ¿ya? El no contactarse con el colega, por ejemplo, o cuando el colega se reintegra a sus funciones, mantener distanciamiento de él. Por lo general, en las instituciones de salud no hay mucho reporte de estigmatización, pero sí a nivel social y sobre todo a nivel familiar. Una de las formas que tenemos para abordar, y es muy rápido, ¿no? Es la educación general en torno a cómo se manifiesta esta enfermedad, cómo la hemos abordado, cuáles son los mecanismos o la temporalidad desde la cual partimos pensando en un nivel de mejoría, ¿no? Cuáles son las precauciones que tengo que tomar yo respecto a mi familiar también. Es muy difícil abordar el estigma porque nuestro país es un país que es altamente crítico, algunas personas muy, digamos, exigentes socialmente frente a un otro, y estigmatiza los roles, estigmatiza y a través de rótulos también. Por lo tanto, la invitación que se hace uno es que cada funcionario eduque a su familia también, que lo haga extensivo también hacia sus familiares. No confundamos estigmatizar con los cuidados de la familia frente a un familiar con COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de que la familia no quiera contactarse, digamos, físicamente con alguien que tiene COVID positivo, no estamos hablando de estigmatización, estamos hablando de cuidado personal. No sé si espero explicarme. Por lo tanto, se sabe que si alguien resulta con, digamos, con diagnóstico de COVID, debe permanecer aislado. Y puede que esta persona emocionalmente, donde decae mucho en la esfera emocional, piense que lo están estigmatizando, cuando en realidad son los cuidados que toda familia debe tomar. Por lo tanto, en resumen, primero, información, educación. Yo me encargo de educar a mi familia en torno al COVID. Yo me encargo de educar a mis amistades, por ejemplo, aun cuando no me contacte con ellos. En las instituciones de salud también el líder es el encargado y aquí el convocado a que si aparece una manifestación de estigmatización, inmediatamente no clausurarla, pero conversarla, identificar lo que hay debajo del estigma. ¿Otra? Y para finalizar, ¿existen algunas recomendaciones, por ejemplo, de rotativa de turno que se vean como para disminuir la ansiedad o que sirvan en este caso de pandemia? Sí. De hecho, bueno, para mí es difícil en este momento establecer qué sería lo mejor para sus instituciones, ya que son variadas, ¿no? Nos encontramos con algunos SPAM, nos encontramos con algunos de atención terciaria, nos encontramos con instituciones que no cuentan con ventiladores mecánicos o algunos que ni siquiera hacen rotativa de turno, ¿ya? Pero para responder a ello, mi invitación es que ustedes, antes de hacer la rotativa de turno, se hagan algunas preguntas. La primera es con cuánto personal cuentan para hacer la rotativa de turnos. Dos, cuentan con backup en caso de que alguno de estos profesionales o alguno de estos trabajadores contraiga la enfermedad. El backup es importante y usted debe tenerlo presente. No haga una rotativa pensando en que están todos sus assets puestos en la semana, ¿no? Si puede y cuenta con la dotación de personal, haga digamos, el intercambio, ¿no? Para ir protegiendo, porque les vuelvo a repetir, esto es una maratón, no es una corrida de 100 metros. Por lo tanto, usted protege al personal al mantener a uno en un estado inactivo, mientras tenemos a otro activo, ¿ya? Eso pensando en una rotación actual. Otra forma es potenciando la teleasistencia de algunos que puedan permanecer en casa, mientras hay otros que se exponen de manera presencial. Luego, hace el emboque, ¿ya? Los que estaban con teleasistencia trabajan de manera presencial y otros no. Le doy un ejemplo. En algunas instituciones acá en Santiago, que trabajan con sistema de turnos, en urgencia,
Evidentemente ahí no hay trabajo, digamos, a distancia, con una urgencia, uno trabaja inmediatamente con lo que llega para atención, digamos, crítica. En ese contexto hay que privilegiar la estabilidad del equipo, ¿ya? Entonces, número uno, la dotación de personal, con la cantidad de personas que usted cuenta y si puede contar con algún eje que pueda, digamos, resguardar como inactivo para utilizarlo como un emboque frente a alguien que contraiga la enfermedad, porque partimos desde la base que existe una alta probabilidad de que nos contagiemos. Número dos, identificar usted, esto es una tarea muy difícil, pero dentro de todos, ¿quiénes son los que tienen, digamos, la evaluación que yo les pedía que realizaran, ¿no? De la estabilidad con la cual cuentan, pero también del deseo de trabajar de sus mismos trabajadores. Nunca le impongan a alguien una rotativa que no está de acuerdo. Yo les invito a que sean muy conciliadores cuando creen la rotativa. Sabemos que no vamos digamos, que a todos les va a agradar la rotativa que vamos a crear, pero en lo posible, que no sea una rotativa que afecte a uno más que a otro. Debe ser una rotativa muy equilibrada. Y una rotativa, porque acá lo importante no es solamente la rotativa, digamos, como gestión en sí, sino es qué va a hacer usted para potenciar que las personas que están trabajando en un día determinado tengan las medidas de protección necesarias, cuenten con las medidas de seguridad personal, emocional y también de resguardo de alimentación, por ejemplo. Eso es lo relevante y lo importante. También es importante que las personas que estén dentro de esta rotación, vuelvo a repetir, de acuerdo a la capacidad de recurso que usted tenga, cuenten con un apoyo externo, un colega al cual pueda llamar, una supervisión rápida que pueda tener con algún colega, ¿ya? Aquí funciona, el COVID piensa, divide y vencerás. Ese es el pensamiento que tiene el COVID. Si nosotros nos dividimos y dentro de su rotación usted deja a alguien trabajando solo, sin una conexión externa, esa persona se va a quemar muy rápido. Por lo tanto, mi último consejo para su rotación, no deje a nadie trabajando solo. No hablo de trabajando solo de manera presencial, sino que también su rotativa, piénsela pensando de que hay alguien que remotamente está acompañando y que está presente. Eso podría. Si tienen más dudas, me escriben a mi correo y yo les contesto o me llaman, ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Hay mucho agradecimiento en los distintos chats por la presentación. Agradecemos nuevamente tu participación este día. Lo invitamos a continuar siguiendo parte de la formación de profesionales. Hoy día hubo más de 400 conexiones. El día martes, no, déjame ver, déjame corregir. Día miércoles nuevamente estarás con nosotros. Y mañana también tendremos una nueva jornada de capacitaciones. Así que lo esperamos nuevamente. Las jornadas de capacitaciones se extienden de las 12 horas, pero reforzamos que a las 14 horas ya no van a haber capacitaciones de la Xochimilco. Solo casos excepcionales que se subirán en las distintas plataformas para que lo sepan, ¿ya? Nuevamente muchas gracias y te agradecemos tu participación, Verónica, y nos vemos el miércoles.